Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí, por venir a acompañarnos. Mil disculpas por las molestias que trae tener un acto de estas características hecho de la forma que lo estamos haciendo. La cita previa, las distancias de seguridad, el aforo. Yo quiero pensar y pienso realmente que es lo que en algún momento dentro de unos años contaremos a los que nos sucedan, decir, cosas como estas fueron nuestro granito de arena para que la pandemia no fuera más. Son pequeños sacrificios que hacemos todos, pero que no dejo de disculparme en nombre de la organización. Y vamos a lo que estamos. Quiero hablar de un libro, El pasado oculto, fascismo y violencia en Aragón, 1936-39, publicado en el año 92 por Julián Casanova y un grupo de historiadores que él dirigía. Este libro fue el primero que de forma excepcional sacó a la luz mucho de ese pasado oculto y silenciado. Miles de víctimas de la represión se dieron a conocer y muchas de ellas por primera vez. Listas enormes de fusilados con una vida detrás, con unos nombres, con unos apellidos. Ese fue, digamos, el inicio de un movimiento historiográfico que no solo fue exclusivamente aragonés, por supuesto, pero que en Aragón sí que nació de alguna manera en ese grupo. Y en ese movimiento que se empezó más o menos entonces, entró otra generación más joven de historiadores, en la que podemos decir que está Irene Abad. Mucho más joven que esa primera generación, avanza en campos desconocidos, más desconocidos y no menos necesarios para sacar a la luz. Las formas de violencia no se pueden limitar a contar los muertos, por muy necesario que sea. Hay otras víctimas, otras formas de violencia, otras formas de investigarlo. Y en este punto es donde hay que valorar la obra de Irene Abad y el tema que nos ha traído aquí. Nos va a hablar de historias de las mujeres, de protagonistas silenciadas, pero necesarias de esa parte tan cercana de nuestra historia. Detrás de su trabajo hay además otros métodos de investigar, la historia oral. Dejar a las protagonistas que nos den su testimonio. La investigadora es, además de historiadora, creadora de documentos nuevos, sonoros, audiovisuales, fuentes primarias en las que conservar la memoria contada en primera persona. Ese es el trabajo de Irene Abad que nos parece tan valioso y por el que hemos decidido invitarla a hablar en este ciclo de Inesperadas organizado por los archivos, bibliotecas y museos gestionados por el Gobierno de Aragón. Porque hemos decidido por fin dar voz a mujeres desconocidas, invisibles e importantes para nuestra comunidad. Y eso es precisamente lo que lleva haciendo Irene Abad desde hace muchos años. Irene Abad se doctoró en Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza en 2007, con la tesis titulada Las mujeres de los presos políticos, solidaridad, represión y movilización en los extramuros de las cárceles franquistas. Fue publicada con el título En las puertas de prisión, las mujeres de los presos políticos del franquismo. También hizo algo simultáneo o posterior, que fue llevar esta experiencia investigadora a un documental que se llamó Fuimos mujeres de preso, de la cual es codirectora junto a Eva Abad, en la que algunas de estas mujeres dan la cara, las vemos, nos hablan al espectador, quedan para la historia en primera persona y mirándonos a los ojos. Posteriormente ha continuado con el trabajo de investigación para dar voz a otras mujeres silenciadas, a otras para dar visibilidad e incluso para introducir en el debate historiográfico conceptos que, por lo menos hace unos años, resultaban completamente nuevos, ¿no? La misma historia de género, la represión sexuada, la visibilidad o la invisibilidad, etc. Creo que con todo esto ya hemos justificado suficientemente que Irene Abad es una elección excelente para venir a hablar hoy en este ciclo y para que en este aforo tan limitado pero tan selecto
pues tengamos el placer de escucharla y de aprender mucho con ella. Muchas gracias, Irene. Le dejo para seguir con las normas anti-COVID, le dejo el micrófono solo a ella. Se puede quitar la mascarilla y luego se la vuelve a poner, pero el micrófono es todo tuyo, ¿vale? Vale. Casi me da hasta apuro estar con mascarilla porque, claro, todo el día 6 horas de clase con mascarilla, ahora me parece que estoy como que no voy a saber ni vocalizar sin mascarilla, pero bueno, yo creo que retomaremos las buenas costumbres. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta excelente presentación, yo creo que además excesiva presentación, ahora me pones el listón muy alto, espero poder cumplir con todo ello. Y en segundo lugar, pues bueno, yo quería agradecer esta invitación porque me parece muy importante. Yo creo que no se trata de una conferencia más, se trata de una conferencia sumamente especial, no solo por las circunstancias que nos rodean, que evidentemente en otros momentos, probablemente con la cantidad de gente que estamos, a lo mejor estaríamos más apiñaditos, incluso nos permitiríamos el lujo hasta de invitarnos a un café o algo por el estilo, ¿no? No solo por las circunstancias de seguir haciendo cultura en momentos de pandemia, sino por el entorno. Creo que es muy significativo la iniciativa que se ha tomado desde archivos, bibliotecas, museos, el contribuir a la cultura en igualdad. Creo que es un término sumamente importante a sumar, creo que es un sintagma preposicional sumamente importante para un sustantivo como cultura, porque le aporta muchas cosas, aporta lucha, aporta reconocimientos a lo largo de la historia para llegar hasta donde hemos llegado. Entonces, pues bueno, yo quiero agradecer el que se haya contado conmigo para formar parte de este ciclo Inesperadas, Cultura en Igualdad, pero además no solamente por ese complemento del nombre, ¿no?, que estamos utilizando en igualdad, sino también porque creo que hacerlo en un archivo es sumamente representativo. Claro, los investigadores o los historiadores e investigadores en historia nos alimentamos de los archivos. Anda que no he venido veces yo aquí a esta sala y me he rodeado de documentación y documentación y documentación. Es un proceso sumamente necesario para poder llevar a cabo nuestros procesos de investigación. Y claro, luego llega el momento de visibilizar, de hacer visibles nuestros productos de investigación y el archivo pierde de alguna manera esa relevancia que ha tenido durante el proceso. Entonces, aunar en una conferencia el proceso de investigación y el resultado de la investigación, bueno, pues me parece una idea excelente, necesaria, innovadora, y yo, bueno, os invito a que siempre que tengáis posibilidad de hacerlo, lo hagáis, porque realmente me parece totalmente plausible y prolongable en el tiempo. Porque al fin y al cabo, los documentos son los que a nosotros nos permiten escribir, nos permiten sacar las conclusiones que estamos sacando. Y además creo que es interesante por el motivo de que se abren nuevas vías de reflexión. Y al fin y al cabo la investigación y la historia también crece con la reflexión. También se va enriqueciendo con reflexiones en otros ámbitos. Creo que es muy importante y hoy puede ser el momento perfecto de reflexionar sobre cómo investigar sobre un tema concreto como pueden ser las mujeres de los presos políticos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se investiga? ¿Cuáles son las dificultades que hemos tenido para llegar hasta ellas? Porque claro, el título es Las mujeres de los presos, protagonistas silenciadas. Sí, protagonistas silenciadas en su momento porque estuvieron dependiendo de la víctima en primera línea, que eran los presos políticos, fueron silenciadas a posteriori por la historiografía, porque claro, no habían sido objeto directo de la represión
en un momento. Luego veremos cómo evidentemente sí, y ese es uno de los objetivos de esta conferencia, pero es que además han sido también silenciadas en buena parte por la documentación, porque siempre aparecen de una manera indirecta. Siempre tienes que escudriñar y no sé si este verbo es lo más apropiado para una conferencia, pero a mí me encanta escudriñar en las cajas para poder encontrar algo de ellas, para poder encontrar una referencia a las mujeres de los presos políticos del franquismo, a las que estuvieron en la segunda línea, tanto de la represión como de la movilización, pero que en definitiva fueron las protagonistas de una época que al final acabó consiguiendo la amnistía política en octubre del 77. Entonces, pues bueno, por todo eso agradezco estar aquí en esta mesa y agradezco la posibilidad de que entre todos pues bueno, podamos reflexionar sobre esas dificultades de ser mujer de preso en la época del franquismo. Ya te dije, Juanjo, que yo tenía un poco de peligro con el tiempo, entonces ni siquiera me he mirado cuando he empezado a hablar. Ya me dirás. Bueno, lo primero que tendríamos que plantear es qué es ser mujer de preso. ¿Cómo surge? Pues evidentemente desde el mismo momento en el que se produce la sublevación militar en julio de 1936, se pone en marcha todo un entramado de violencia que tiene como objetivo evidentemente pues conseguir el poder y al mismo tiempo prolongar ese poder a lo largo del tiempo, y entonces pues bueno, surgen una serie de mecanismos represivos que van a crear la figura de la mujer del preso político. Desde ese mismo momento, las puertas de las cárceles comienzan a llenarse de mujeres y por tanto surge el concepto mujer de preso. Claro, evidentemente mujeres de preso los ha habido siempre, porque presos ha habido siempre, al igual que ha habido maridos de presos, madres de presos, padres de presos. ¿Por qué se crea este concepto? Pues evidentemente pues porque una de las primeras características o uno de los primeros criterios de castigo va a ser la implicación política de las personas. Se intenta barrer con todo lo anterior, se intenta acabar con la época previa, con la Segunda República, para construir un nuevo modelo de Estado, y por tanto hay que barrerlo todo, hay que erradicar la disidencia. Para erradicar la disidencia consideran que hay que construir leyes con carácter retroactivo, que se pueda castigar la participación política previa a la sublevación de 1936. De ahí que en el mismo momento de la sublevación se empiece a castigar por auxilio a la rebelión, apoyo a la rebelión, excitación a la rebelión, una serie de conceptos que en realidad lo que están haciendo es castigar a todos aquellos que habían tenido participación dentro de partidos políticos vinculados al Frente Popular o sindicatos políticos. Eso explica la gran cantidad de víctimas que empieza a haber desde ese mismo momento. Por tanto, la amplitud de mujeres que nos vamos a encontrar en las puertas de las cárceles, unos espacios que se convierten en espacios totalmente feminizados, va a ser muy heterogénea, va a ser muy extensa esa amplitud y muy heterogénea. ¿Por qué? Pues porque en las puertas de las cárceles nos vamos a encontrar mujeres de todo tipo, mujeres con formación política, mujeres que no tenían ni idea de por qué estaban allí, de por qué habían llevado encarcelados a sus familiares, mujeres mayores, mujeres jóvenes, mujeres que venían de todas puntas de España y que de pronto se concentraban en las puertas de las cárceles con un único elemento en común: ser víctimas de la represión, ser víctimas de toda esa red de violencia
que había emergido como consecuencia de la sublevación. ¿Cómo se investigan? ¿Cómo se sabe que esos espacios eran totalmente feminizados? Pues contamos con unas evidencias muy claras, como son los libros de visitas de las cárceles, que probablemente, no lo sé si aquí os han llegado ya los de la cárcel de Zuera, pero en los sótanos de la cárcel de Zuera, y reivindico esa necesidad, en los sótanos de la cárcel de Zuera, que yo he tenido la posibilidad de visitar durante mucho tiempo, en su día, cuando Mercedes Callizo era la directora general de instituciones penitenciarias, yo estaba haciendo la tesis doctoral en esos momentos, pues me dio permiso, junto a Iván Heredia, que entonces estaba estudiando la cárcel de Torrero, nos dio permiso para poder ir a visitar, poder consultar, poder manipular la documentación de los sótanos de la cárcel de Zuera. Y claro, ahí era tremenda la cantidad de documentación, la cantidad de libros de visitas que habían allí. Y entonces allí se anotaban todas las personas que iban a visitar a los presos, cuándo entraban, cuándo salían, lo que llevaban, todo tipo de documentación. Gracias a eso se puede constatar que las cárceles, las puertas de las cárceles eran espacios feminizados, por la gran cantidad de nombres femeninos que encontramos en dichos libros. Hago un pequeño apunte, ojalá esos libros algún día lleguen aquí y sean de mayor acceso a todos los investigadores, pero no pretendáis encontrar ningún libro de visita de la cárcel de Huesca, porque los destrozaron absolutamente todos. Cuando fui a preguntar, bueno, por curiosidad, ¿no?, puesto que Huesca pues es mi ciudad, tenía especial curiosidad, ¿no?, por qué pasaba en la cárcel de Huesca. Y la respuesta fue que cuando se demolió la cárcel de aquí, del Perpetuo Socorro, que era donde estaba, se trituraron absolutamente todos los libros de visita que había en la cárcel. Por tanto, pues bueno, ahí ya la primera dificultad que nos podemos encontrar, ¿no? En muchas ocasiones, pues el desconocimiento pues lleva a este tipo de dificultades en la investigación. Dicho esto, las puertas de las cárceles se convierten pues en espacios feminizados, y estas mujeres comienzan a partir del mismo momento, y en la gran mayoría de las circunstancias, desde pues bueno, el desconocimiento de qué hacer, cómo hacer y por qué hacerlo, comienza todo un proceso de apoyo solidario asistencial de carácter familiar hacia los presos políticos. Claro, evidentemente, encarcelan a tu marido porque dicen que ha estado apoyando a la República, dicho claro en términos más coloquiales, no los términos jurídicos y militares que utilizaban ellos, y evidentemente pues la familia hace todo tipo de cosas para intentar solucionar esa situación. De ahí que muchas de estas mujeres comenzasen un apoyo de carácter, como decimos, solidario asistencial, es decir, la solidaridad parte, o el primer punto de arranque de la solidaridad con los presos, surge desde el ámbito familiar y desde el ámbito asistencial, pero es sin ningún tipo de pretensión política. ¿Cómo investigamos este tipo de solidaridad? ¿Ha quedado registrada en alguna documentación? Bueno, pues sí, encontramos, por ejemplo, cartas, que luego haremos también mención a ello, cartas, por ejemplo, al Tribunal de Responsabilidades Políticas, cartas a autoridades civiles, autoridades militares, de mujeres que solicitan clemencia, ¿no?, que recurren a las pocas posibilidades que ellas creen que pueden tener para mejorar la situación del preso.
pero evidentemente la principal fuente de investigación para este tipo de solidaridad familiar asistencial va a ser el testimonio oral, ¿vale? Una fuente que al mismo tiempo también es muy compleja. ¿Por qué? Pues porque, y ya me perdonaréis que vaya entremezclando cosas, pero es que son tantas las ideas, los aspectos que en ese vínculo de resultados, investigación podemos poner sobre la mesa que hay veces que nos van a ir llevando a ciertas mezclas, pero espero que quede claro. Como os decía, los testimonios orales también son complicados como fuente de investigación. ¿Por qué? Pues porque cuando no son testimonios orales de personas politizadas, hay veces que prima más el miedo al recuerdo que la propia conciencia social de que hay que recordar, de que hay que sacar a la luz ese recuerdo del pasado. Y ese ha sido uno de los problemas con los que me he encontrado en la investigación. Lo cuento aquí porque creo que además es un foro muy reducido, mi padre lo puede certificar, que está aquí presente, pero mi abuela materna fue mujer de preso no porque su marido estuviera preso, sino porque su padre y sus dos hermanos, dos hermanos estaban presos, se les había, eran cenetistas, y en el momento en el que comienza la sublevación, pues se les detiene, se les lleva a la cárcel de Barbastro. Ellos vivían en Ponzano y pues a la que le tocó en esos momentos, apoyar a los presos de la familia, porque el concepto era eso, apoyar a los presos de la familia, pues fue a mi abuela. Ella era la que desde Ponzano, el pueblo de la familia, de mi familia materna, la que desde Ponzano se iba caminando con otra señora del pueblo, de la cual nunca me dijo el nombre, se iba caminando hasta Barbastro para, poder verlos, poder saber de ellos, poderles llevar alguna cosita, pues ropa limpia, un trocito de jabón y a poder ser pues algo de comida, porque claro, en esos momentos tampoco es que se pudieran llevar unas cestas repletas de comida. Pero se iban, aquella otra señora y ella, se iban de manera totalmente escondida, pretendiendo que nadie del pueblo supiera dónde iban. A nadie les dijeron que se iban a Barbastro a ver a sus presos, y a nadie les dijeron que, por supuesto, su padre y sus hermanos estaban en la cárcel. Bueno, al margen de la historia como tal, cuando yo estaba haciendo la tesis, pues pretendí hablar con ella. Y unos dramas, cada vez que yo quería, que le preguntaba, ya, pero cuéntame algo de... No, es que no sé por qué has elegido este tema, es que eso solo nos puede volver a traer desgracias, porque recordar esto es que es muy doloroso. No hubo manera. O sea, ella tenía un miedo ahí metido, un miedo que le había impuesto el silencio, a lo largo del tiempo, y ese silencio parecía que se había pues acomodado definitivamente en su vida. Entonces, claro, superar ese silencio, o sea, de pronto que venga alguien, por mucho que sea tu nieta, y que te intente sacar de tu espacio de confort, que es el silencio, y verbalizar todos esos recuerdos de dolor, de clandestinidad, de miedo, de presión, de posibilidad de la represión, pues claro, ella primero no quería salir de ese sitio, de ese espacio de confort, y al mismo tiempo tampoco le acababa de encontrar sentido que yo quisiera estudiar el papel de las mujeres de preso. Finalmente pues se enfermó, y cuando ella ya notaba que se le estaba agotando la vida, pues entonces decidió hablar conmigo, decidió contarme sus aventuras, de lo poco que se acordaba, pues porque claro, porque cuando una historia la mantienes en silencio durante tanto tiempo, recordarla, sacarla a la luz,
muchas veces, pues bueno, tiene que superar esas lagunas del olvido, ¿no? que le han atacado durante tanto tiempo. Entonces, pues bueno, consiguió contarme cosas, pero independientemente de la potencia de sus historias, que no dejaban de ser historias cotidianas que ya había oído en otras mujeres, ¿no? A mí lo realmente significativo, lo que realmente me resultó interesante es ver cómo ella, ya cuando veía que nadie le podía hacer nada por recordar, que su memoria no iba a suponer ninguna dificultad en su vida porque ya no le quedaba nada, es cuando decidió recordar y cuando decidió dar rienda suelta a su memoria. Entonces, yo creo que es un ejemplo que constata perfectamente las dificultades del testimonio oral, las dificultades de intentar recuperar este tipo de historias. Y eso me pasó con mi abuela, pero alguna que otra mujer me colgó el teléfono cuando yo intenté hablar con ellas, porque no querían recordar, porque traer al presente numerosas historias de dolor, pues bueno, para ellas era innecesario, ¿no? Entonces esa es otra de las grandes dificultades con las que nos encontramos a la hora de investigar a las mujeres de preso. El concepto al que hacía alusión al principio se construye fundamentalmente de 3 pilares básicos. La represión, porque es un concepto que, como hemos dicho, surge de la represión y se va a ir construyendo, se va a ir redefiniendo conforme avance ese mecanismo, esa violencia estructural del franquismo. Se consolida con la solidaridad, que sería el segundo de los pilares del concepto mujer de preso, y se fortalece con la movilización, el tercero de los pilares de ser mujer de preso. Represión, solidaridad y movilización. Y esos 3 aspectos son los que, pues bueno, voy a intentar ir trayendo a colación esta tarde e ir haciendo mención a esas dificultades de la investigación. Entonces, empezando por el de la represión, pues bueno, es muy interesante y aquí nos podríamos pegar hablando 2 horas más, no lo voy a hacer, Juanjo, no os preocupéis, pero Juanjo decía que una de las cosas que tenemos esta nueva generación o esta generación de investigadores a la que pertenezco, que ya no somos tan jóvenes, aunque nos encantaría ser más jóvenes, ya no somos tan jóvenes, es que nos hemos lanzado, nos hemos arriesgado por conceptualizar la historia. Yo creo que en el ámbito de las mujeres de preso se ha hecho muy potente, o hemos intentado, junto con Seskun Marías y con Iván Heredia, potenciar un concepto que nace de la mano de la francesa Maud Dioli, que es el de represión sexuada, ¿vale? Las mujeres, y en concreto las mujeres de los presos políticos, van a ser víctimas de una doble represión. Víctimas por quedar vinculadas a un ámbito político, ya no solo por participación, sino también por implicación, incluso por implicación familiar. Todos sabemos que la mujer históricamente ha quedado relegada a los ámbitos privados de la domesticidad y que dentro de esos muros de la domesticidad, entre otras cosas, la mujer es una transmisora de culturas, transmisora de conocimientos, transmisora de determinados valores e incluso transmisora de ideologías. Pues bien, esa responsabilidad que se le asigna a la mujer dentro del hogar le va a traer también consecuencias en el ámbito de la represión, porque se considera que la educación llevada a cabo dentro del hogar y que por tanto el mantenimiento de determinadas ideologías de padres a hijos es responsabilidad de la mujer. Por tanto, ya no solamente van a ser víctimas por una participación directa con la política, sino que también se van a convertir en víctimas, pues por considerar que como consecuencia de esa transmisión de educación van a estar transgrediendo determinados roles que se les había asignado culturalmente como mujeres. Por tanto,
doble victimización como sujetos políticos, pero también desde la perspectiva de género. Al mismo tiempo, además de esa doble victimización, las mujeres pues bueno, van a ser víctimas de una represión dirigida en dos direcciones: la represión vertical y la represión horizontal. La represión horizontal, que es el término que siempre utilizo yo para denominar toda esa institucionalización de la represión desde las leyes como la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley para la Represión contra la Masonería y el Comunismo, la posterior Ley de Orden Público, es decir, todo el entramado legislativo que se construye por el franquismo para avalar, para garantizar, para sostener la represión o la violencia en la que va a permitir esa duración de casi 40 años de dictadura. Eso es lo que sería lo que hemos denominado la violencia vertical, la que viene desde el poder, la que viene legitimada por las leyes y por instituciones que la ejecutan y que se aseguran que se cumple, ¿no? Pero luego, bueno, evidentemente operativizar o dar datos numéricos de esa represión pues sería relativamente fácil si existieran una gran cantidad de estudios específicos de cada uno de estos tribunales, de cada una de estas instituciones. Ya hay montones de trabajos que nos dan cifras. Por ejemplo, el reciente trabajo de Antonio Peiró, Eva en los infiernos, pues allí ya nos aporta una investigación numérica o nos da unos resultados cuantitativos de las mujeres fusiladas en Aragón durante la guerra. O, por ejemplo, libros que han salido, resultados de investigación que han salido de los muros de esta casa, de los documentos de esta casa, como por ejemplo el de Elena Franco, el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Allí tenemos todo un listado de las mujeres que fueron represaliadas por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. O el ya comentado por Juanjo, el pasado oculto, que fue un poco el motor, no es que fuera un poco, es que fue el motor de arranque de todos los trabajos para la recuperación de la represión, los que ya nos dan algunas cifras, por lo menos aproximadas, de la represión. Entonces, cuando tenemos un corpus legislativo, cuando tenemos un corpus documental de mecanismos de represión, pues bueno, contabilizar las víctimas pues puede resultar relativamente fácil. Y digo relativamente fácil porque, claro, evidentemente tienen que ser estudios locales o estudios muy específicos los que vayan sacando toda esa gran cantidad de expedientes, de documentación, y que su análisis nos permita sacar unas conclusiones. Un estudio local de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá, nos permitiría, pues al final, tener una visión general de todo. Entonces, no es tan fácil, pero por lo menos es una documentación existente, es una documentación consultable y es una documentación accesible que podría representar el sacar a la luz todo ese terreno del cual todavía no está todo dicho. El problema viene investigar la otra represión, la horizontal. Allí sí que tenemos serios problemas y allí sí que es prácticamente imposible, por no decir imposible del todo, el poder sacar a la luz lo que pasó en la España franquista con muchas mujeres de preso. ¿Qué fue la represión horizontal? La represión horizontal fue aquella que no era oficial, aquella que se practicaba desde la propia comunidad, que estaba al margen de las instituciones y de la ley y que se llevaba a cabo, pues por ejemplo, en comisarías o que albergaba prácticas como por ejemplo los rapados de pelo o por ejemplo las violaciones o por ejemplo la ingestión obligada de aceite de ricino
obligando a las mujeres a pasearse por los pueblos y estas señoras sin poder evitar el hacerse sus propias necesidades encima. O por ejemplo, las numerosas prácticas de obligar a las mujeres de los presos a limpiar la sangre que sus maridos dejaban en las torturas antes de ser llevados a determinadas cárceles. Entonces, toda esa represión es que no ha quedado registrada prácticamente en ningún documento. A lo mejor puede surgir la suerte, como ocurrió en el archivo municipal de Fuentejalón, que de pronto allí, estando mi compañera Seskun Marías, que también ha investigado en esta casa de manera muy constante, porque trabajó, ella es especialista en la sección femenina y ha trabajado mucho temas vinculados con la mujer. Afortunadamente, pues además de ser colegas de profesión, somos muy amigas y por tanto, pues todo lo que podemos hacer juntas, lo hacemos juntas. En cierta ocasión estaba investigando en Fuentejalón y de pronto le aparece en el archivo del ayuntamiento un papel con 20 nombres de mujeres rapadas. Claro, eso es un tesoro, eso es un hallazgo que dices, imposible, con nombres y apellidos, ¿vale? Entonces, en ese momento, una de aquellas señoras todavía vivía, la pudo entrevistar y gracias a aquella entrevista, pues ella pudo sacar datos de todo el proceso del rapado de pelo que se llevó en el pueblo, todo lo que supuso en el pueblo, porque además no nos olvidemos, eran prácticas represivas que tenían una clara finalidad ejemplificante, es decir, era una especie de espectáculo de la humillación, querían visibilizar al disidente, querían demostrar qué podía pasar en caso de que tú hicieras lo mismo. Entonces había que mostrar públicamente al disidente y había que mostrar al mismo tiempo las consecuencias del castigo y las consecuencias de la disidencia. Entonces, gracias a aquella entrevista, Seskun pudo saber qué había pasado en Fuentejalón en aquellos momentos en los que 20 mujeres del pueblo de distintas edades fueron rapadas, fueron exhibidas públicamente en la comunidad y todo lo que supuso en la memoria colectiva del lugar. Pero lo que decimos es como encontrar una aguja en un pajar. Casualmente, porque ella en esos momentos no estaba investigando la represión, casualmente apareció el documento, ella lo registró, pero es muy complicado poder ir encontrando, o tienes que dar muchas vueltas, tienes que consultar muchas instituciones, tienes que consultar muchos archivos para poder ir encontrando evidencias de estos mecanismos de represión o estos mecanismos violentos de la represión horizontal, ¿vale? Por otro lado, hablábamos de que se transgredían, que la mujer fue represaliada por transgredir el modelo de género que el franquismo intentaba construir. Recordemos que la Segunda República había intentado hacer público un modelo de mujer distinto, un modelo de mujer con posibilidades en la educación, con posibilidades en la política, y de hecho es por todos conocidos que la participación política de la mujer durante la Segunda República aumenta considerablemente. Incluso nacen agrupaciones exclusivamente femeninas, como va a ser, por ejemplo, la agrupación de mujeres antifascistas. Nace en esos momentos, en 1933. Mujeres libres también es de la década de 1930. Creo recordar también, ahora mismo el año exacto no me viene a la cabeza, creo que también en torno a 1933, 1934. O sea que es un momento en el que la mujer puede tener unas posibilidades políticas, educativas,
y ciudadana y como ser social, ¿no? Porque se le empiezan a dar unos derechos que hasta el momento no había tenido. Entonces, cuando triunfa en los sublevados y cuando ya se hace oficial el nuevo régimen franquista, surge un nuevo modelo de mujer. Un nuevo modelo de mujer que tiene como intención potenciar esa virilidad del Estado franquista, potenciar un Estado paternalista, proteccionista, y por tanto la mujer va a dar un paso para atrás y va a quedar relegada a ese concepto que venía desde hacía muy atrás, desde el siglo XVIII, de buena esposa y madre. Queda relegada a los ámbitos de la privacidad, se convierte en una ciudadana de segunda. Se pretende al mismo tiempo que la mujer siga unos cánones propios del catolicismo, la virginidad, el silencio, el decoro, una serie de valores pues que se le van a ir asignando, que se van a ir filtrando poco a poco en la mujer debido a la educación que durante 40 años se va a ir dando a la mujer española. Por tanto, ese sistema educativo del momento para la mujer también fue un acto represivo, también fue un mecanismo de represión. ¿Por qué? Porque se le estaba restando posibilidades, porque se le estaba educando para un ámbito totalmente reducido y totalmente carente de algunos derechos y de algunos principios básicos. Evidentemente, estudiar ese ámbito de la represión desde la educación también es más fácil. ¿Por qué? Pues porque está escrito, pues porque está publicado, porque hay manuales educativos de la época, pues porque estudiar la oficialidad de la mujer en esos momentos, como por ejemplo ha hecho la mencionada Seskun, es mucho más fácil. Venía desde el poder, venía desde lo oficial, y por tanto la gran cantidad de documentación existente es muy amplia. Entonces, en ese sentido, eso serían un poco todo el abanico que nos podríamos encontrar. Con respecto a la solidaridad, decíamos que otro de los pilares básicos de la mujer, del concepto mujer de preso, es la solidaridad. O lo que a mí me gusta vincularlo al concepto sororidad. La sororidad, todos sabemos que es la solidaridad entre hermanas, la solidaridad entre mujeres. Entonces, en esos momentos la sororidad fue una práctica muy habitual. Se apoyaban entre ellas porque eran el único mecanismo que tenían. Es que apoyarse entre mujeres era la única compensación de situaciones que podían tener ante dificultades de trasladarse desde la otra punta de España hasta la cárcel donde estaba tu marido. Pues muchas no tenían los recursos económicos, muchas o la inmensa mayoría no tenían los recursos económicos para poder coger un autobús y poder trasladarse a la cárcel donde estaba su marido. Recordemos el caso que contaba mi abuela. Ponzano y Barbastro no está lejos, pero lo hacía andando. Muchas mujeres tenían que dormir en las estaciones de los autobuses porque no tenían para pagarse un hostal, y porque muchos, cuando se enteraban que iban a las cárceles, no les querían dar alojamiento. Entonces van a ser otras mujeres las que les van a prestar una cama, las que les van a acoger en su casa, las que les van a dar un plato de comida caliente, las que les van a aconsejar dónde tener que ir a hablar, cómo ir a la cárcel, con quién te tienes que dirigir, qué tienes que hacer una vez que llegues a la cárcel, cómo tienes que meter el paquete para los presos. O sea que poco a poco ellas van tejiendo unas redes de solidaridad que de manera así un poco no organizada va a ir ampliándose y poco a poco dando forma a
pues, a movilizaciones un poquito más construidas, o movilizaciones un poquito más pensadas, ya no tanto de corte solidario asistencial, sino con cierta proyección política. Entonces, la solidaridad entre las mujeres no solamente es visto, como hemos dicho, como una compensación de situaciones, sino que va a ser el hilo conductor o el canal a partir del cual evoluciona la solidaridad de carácter familiar y asistencial hacia una solidaridad más de corte político, una solidaridad concienciada, una movilización en la que las mujeres van incluso a reutilizar el concepto que en un principio habían estado ocultando para presentarse públicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que sí, hasta la década de los 50 ser mujer de preso había que silenciarlo, porque si decías que eras mujer de preso te podías convertir en víctima de la represión. A partir de la década de los 50, ser mujer de preso empieza a ser la carta de presentación para que las mujeres puedan llevar a cabo, puedan protagonizar actos de corte político. Por ejemplo, las mujeres de Zaragoza, cuando Javier Osés estaba aquí de obispo, le mandaron una carta presentándose como somos las mujeres de los presos políticos de Torrero. Y así, infinidad de cartas que podemos encontrar, pues por ejemplo, yo me he encontrado muchas de esas cartas en el archivo histórico del PC. O somos las mujeres de los presos políticos de Carabanchel, escribiéndole a autoridades civiles, autoridades eclesiásticas. O sea que ellas, aquel concepto mujer de preso, que al principio le resultaba motivo de silencio porque podía convertirse en la causa de la represión, a partir de la década de los 50 y más cuando a partir de la década de los 60 comienza ya en activo la campaña pro amnistía, ser mujer de preso va a convertirse en una verdadera carta de presentación, en la justificación de por qué las mujeres se lanzaban al ámbito público a reivindicar la libertad de sus maridos, a reivindicar indultos, a reivindicar la amnistía, a reivindicar mejorías en las condiciones de los presos. Entonces, vemos cómo la solidaridad ejerce una labor que, aunque parezca ser un aspecto de corte cotidiano, porque parece que la solidaridad nace, ¿no?, de cada uno. La solidaridad no es algo que tenga un aspecto político, no. Eso va saliendo de las circunstancias y de la situación del momento, ¿no? Entonces, parece que estudiar la solidaridad queda relegado a un segundo plano frente a, por ejemplo, pues el encierro de las mujeres en la Catedral de Santana de Las Palmas de Gran Canarias, por ejemplo, ¿no? Parece que la solidaridad tiene menos presencia que un acto público de mayor calado, de mayor visibilidad. Pero, sin embargo, la solidaridad, desde ese telón de fondo, ejerce una importancia en la evolución de las mujeres de presos que es tremendo. Y no solamente en la reconceptualización del concepto como tal, valga la redundancia, sino también en la perspectiva que va a alcanzar más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué? Pues porque las mujeres que están exiliadas, que no nos tenemos que olvidar nunca de las mujeres que con el exilio del 39 se fueron a Francia, se fueron a México, se fueron a otros países de Europa, porque ellas desde el exterior, desde más allá de nuestras fronteras, fueron las que verdaderamente ejercieron una solidaridad brutal con las mujeres de los presos aquí en el interior de España. Y de hecho es tremenda la documentación que podemos encontrar en el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam. Allí no os podéis ni imaginar la de cajas que hay, son cajones de madera, así, anchos como esta mesa, llenas de cajas, llenas de cartas que mujeres desde el exilio
les van a escribir a mujeres en el interior de España. ¿Cómo llegué a ellas? Pues bueno, de manera fortuita. Hablando, ahora no me va a salir el nombre, ahora no me acuerdo del nombre de esta señora. Bueno, hablando hace ya muchos años con una de estas mujeres de preso, una mujer politizada que incluso tiene libros publicados, ¿será posible que no me acuerde? Bueno, ya me vendrá. Hablando con ella en su casa, Manolita del Arco, ya está. Hablando con Manolita del Arco, ella me decía, yo recuerdo que había una señora en el exterior que me llegó a mandar hasta jerseys de lana y que fuimos muy amigas porque me escribía cada 2x3 y me mandaba a lo mejor 25 pesetas, o sea, que les llegaron a mandar dinero. Y yo decía, bueno, ¿y esas cartas? ¿Y no conservas ninguna carta? No, pues no lo sé, yo creo que las di. Bueno, pues aquella señora me puso un poco en alerta de la existencia de unas cartas. Pasa el tiempo, claro, cuando estás en el proceso de investigación, pues te relacionas con mucha gente que está en tu mismo ámbito de estudio, y hablando con un compañero que había estudiado precisamente la CNT y se había alimentado de los archivos del Instituto Internacional de Historia Social en Ámsterdam, me dijo, ostras, esas cartas yo las he visto, llama a Ámsterdam y pregunta a ver si están. Con lo cual, pues ni corta ni perezosa, llamé al Instituto Internacional de Historia Social o mandé un mail, ya no recuerdo cómo lo hice. Y entonces me dijeron que sí, que había muchos fondos del exilio allí y que si quería, pues que por supuesto que estaban a mi disposición, que podía consultarla, con que ni corta ni perezosa, allá que me fui. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no solamente me encontré las mencionadas cartas, no solo las de Manolita del Arco, sino las de infinidad de mujeres de presos más, sino que también encontré un fondo en el que aparecían recortes de prensa haciendo alusión a las movilizaciones de las mujeres de los presos, artículos en los que se criticaba internacionalmente la violencia que existía en las cárceles de España, la represión de la que eran víctimas las mujeres en el exterior de las cárceles, y al mismo tiempo también me encontré, y aquello fue un tesoro de estos que dices imposible encontrar, pues sí, estaba allí en el Instituto Internacional de Historia Social y aparece en el documental que ha mencionado Juanjo, Fuimos mujeres de preso, me encontré un diario de una mujer de preso. Cuando lo vi casi me quedé patidifusa porque pensaba que aquello era impensable que existiera después de aquella diáspora de documentación, después de aquella, pues bueno, porque en aquellos momentos yo estaba ya casi terminando y habían sido muchos los archivos que había recorrido, ¿no? Y todos ellos, como decía al principio, un poco buscando de aquí, de allá, venga, de las cajas del Tribunal de Responsabilidades Políticas, de la sección represión del PC, de la sección represión del Fondo Pablo Iglesias, de la CNT, pues bueno, que vas picoteando, era como picoteando de aquí, de allá, para conseguir sacar algo, ¿no? Sacar algo, definir un concepto, definir la historia de todas estas mujeres. Y de pronto, cuando me encontré todo aquello en Ámsterdam, fue pues bueno, ¿no? Como una fiesta, ¿no? Unos fuegos artificiales de algo que parecía impensable, que no podía ser. Bueno, aquel diario o memorias de una mujer de preso, me las fotocopié de manera íntegra, recuerdo que estaban firmadas por Rosalía Sánchez, y entonces, pues bueno, fui evolucionando en la tesis, pero
me quedé con la intriga, ¿no?, de quién era aquella Rosalía Sánchez. Llamé al archivo al Archivo Nacional de Cataluña, me parece que fue, para ver si me podían dar datos, porque ponía que ella vivía en Sant Joan d'Espí, o que procedía de Sant Joan d'Espí. Bueno, hice diversas pesquisas y finalmente me dijeron, pues mira, sí, Rosalía Sánchez sigue viviendo en Sant Joan d'Espí. Digo, ¿sigue viviendo? Sí, sigue viviendo. Es más, tenemos su teléfono. ¿Lo quieres? Sí, claro que lo quiero. Con lo cual me puse en contacto con Rosalía, y Rosalía es una de nuestras protagonistas en el documental Fuimos mujer de preso. Y en ese documental Rosalía lo que hace es reencontrarse con sus propias memorias, de las cuales no tenía ni idea qué había pasado con ellas. Cuando le conté que me las había encontrado en Ámsterdam, aquella mujer decía, pero ¿cómo es posible que hayan acabado allí? Decía, bueno, pues no lo sé, cosas de la documentación, ¿no? Cosas que los propios investigadores desconocemos totalmente y que entiendo que los archiveros tenéis control o que tenéis más conocimiento de esas trayectorias que lleva la documentación, ¿no? Pero fue muy bonito, realmente fue muy bonito el poder ver cómo se reencontraba el pasado con el presente a partir de unas memorias que además a mí, pues bueno, me evidenciaban muchas cosas, ¿no? Me evidenciaban los sentimientos de una mujer en esos momentos, cada vez que era una mujer cero politizada, que incluso llega a escribir que cuando se fue a casar se enteró que su futuro marido era comunista, y que estuvo a puntito, lo dice tal cual, de no casarse, porque claro, ella se creía que los comunistas llevaban cuernos y rabo, y decía, pues ¿cómo voy a casar yo con un comunista? Pero que al final lo fue conociendo y dijo, bueno, pues no es tan malo, y que al final se casó, y poco a poco vio que su marido lo único que quería era pues la justicia para sus compañeros en la empresa, y entendió que ser comunista era otra cosa, y entonces se empezó a interesar por la política, y se empezó a interesar por lo que hacían su marido y los compañeros en la empresa, y al final se hizo comunista. O sea, es el relato de una politización desde el ámbito de lo cotidiano totalmente magistral y totalmente dulcificada por esa mujer, pues eso, ¿no?, que no sabe nada de política y que poco a poco se convierte en la más politizada de todas las mujeres de preso que acababan yendo a la cárcel modelo de Barcelona, a apoyar a su preso político, ¿no? Entonces, pues bueno, luego cuando nos ponemos a investigar la movilización como tal, porque como decíamos, las mujeres de preso se alimentan es un concepto que se construye a partir de la represión, de la solidaridad, de la movilización. Cuando estas mujeres comienzan a convertirse en sujetos activos de la movilización política, y especialmente a partir de 1965 con la creación del Movimiento Democrático de Mujeres, allí ya es más fácil investigar a estas mujeres, porque lo dejan todo por escrito, porque empiezan a publicar su pensamiento, tienen una propia revista, el Movimiento Democrático de Mujeres tiene su propia revista, tiene su propia documentación en el Archivo de la Memoria, creo que se llama ahora Centro de la Memoria, el que era el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, Centro Documental de la Memoria. Allí tienen toda la documentación del Movimiento Democrático de Mujeres, y consultar su revista La Mujer y la Lucha, pues claro, evidentemente te abre las puertas a una gran cantidad de datos que ha sido prácticamente inexistente en otros aspectos, ¿no? Entonces, pues claro, evidentemente documentar la movilización de estas mujeres es mucho más fácil que documentar la represión y que documentar la solidaridad.
Yo no sé cuánto tiempo llevo, simplemente, pues bueno, podríamos seguir hablando ratos y ratos y ratos de esas conexiones entre resultados, procesos de investigación, porque es sumamente interesante, pero simplemente pues ya acabar diciendo que investigar a las mujeres de preso no ha sido fácil. No ha sido fácil por esa dispersión documental de la que os hablaba al principio. No ha sido fácil porque era un campo totalmente virgen. Sí que había evidencias de las mujeres de preso, la propia Fernanda Romeu, que fue una de las primeras en estudiar a las mujeres en el ámbito de la República y toda la extensión de la República. Aparece ya la figura de la mujer de preso. Sí que va habiendo determinados estudios locales sobre mujeres que van a las cárceles, sobre mujeres que se empiezan a movilizar, pero construir el concepto mujer de preso como tal, estudiarlo desde esos 3 pilares que os comentaba y tratar de darle una continuidad al mismo, pues era el primer estudio que se realizaba y por tanto pues no negaré que fue un camino súper complicado, pero sí que es verdad que fue un camino satisfactorio, pues porque cuando ves la cantidad de posibilidades que da ese campo y seguir viendo que 13 años después, pues porque la tesis la leí en el 2007 y todavía sigo trabajando con el tema, poder ver que empiezan a surgir estudios de investigación vinculados a las mujeres de preso, que sigue habiendo cosas que dan luz al concepto, pues bueno, evidentemente todas esas dificultades vienen suplantadas por la satisfacción de haber contribuido a la historiografía de las, como decíamos al principio, las silenciadas. Con lo cual, pues bueno, yo encantadísima de que ahora pudiéramos reflexionar un poco entre todos, que yo creo que sería un poquito el objetivo de la charla, y a vuestra entera disposición. Hay más cosas que ha hecho profesionalmente en el ámbito de la investigación Irene. A mí me fascina el tema del maquis que has trabajado. ¿Nos puedes hablar? Bueno, hizo una monografía del maquis en Sobrarbe y luego ya ha escrito más del maquis en Alto Aragón, de cuestiones más generales, ¿no? El papel de la mujer en la guerrilla, ¿lo puedes sintetizar? No es una mujer de preso, es la mujer que está en su casa, en el pueblo. ¿Tiene algún papel predominante, marginal? ¿No lo tiene? ¿Nos puedes contar algo? Bueno, ese es otro gran tema, las mujeres vinculadas a la guerrilla, porque claro, conocemos las mujeres guerrilleras. De hecho, por ejemplo, está la figura de Esperanza Martínez, que todavía vive en Zaragoza, que es una mujer excepcional, que además recuerdo que estuve con ella, cuando declararon el estado de alarma, en el 14 de marzo, no el 15 de marzo, que era el 13 de marzo era un viernes, pues ese jueves había estado con ella en un instituto en Zaragoza. O sea que la mujer está súper activa, sigue tan peleona como siempre y genial. O sea que se ha trabajado mucho el tema de la mujer en la guerrilla. Pues ¿por qué? Pues porque ha habido mujeres, las pocas, pues porque claro, evidentemente mujeres como Esperanza, pues que son muy pocas, quedan muy pocas, pero que han visibilizado esa participación. Pero luego está otro papel, que es el que hace mención Juanjo, que es el de la mujer sostenedora de la guerrilla, que son las mujeres en el ámbito rural, los enlaces, las mujeres que desde los pueblos, claro, yo la zona que más conozco es la zona del Sobrarbe, porque estudié la agrupación guerrillera del Alto Aragón, que además todo se ha dicho, han aparecido hace no demasiado tiempo evidencias de la existencia de esas agrupaciones
en una de las cuevas de la falda de la Peña. Incluso han aparecido restos de la imprenta que utilizaban los maquis para imprimir documentación. Entonces, esta guerrilla, si llegó al Sobrarbe en el 45, 46 y se mantuvo hasta el 52, aguantó gracias a alguien, y ese alguien fue la población civil, la gente de los pueblos que le apoyaba. ¿Y quiénes tuvieron mayor protagonismo dentro del ámbito del pueblo que mayor apoyaron a los maquis? Fueron las mujeres. ¿Por qué? Pues porque estaban exentas de mayor, o eran menos sospechosas, por así decirlo. Como las mujeres siempre han quedado relegadas a ese segundo plano al que hemos hecho mención, a la privacidad, a la domesticidad, parece que ellas estaban alejadas del ámbito de la implicación política, pues evidentemente eso las desprendía de cierta sospecha, ¿no? Pero luego eran ellas las que subían al monte, las que les llevaban documentación, las que les llevaban pues víveres para seguir viviendo, y las que en definitiva estaban en contacto con el maquis. Entonces la mujer desempeñó un papel fundamental, y las mujeres, algunas, fueron descubiertas como enlaces de los maquis y no sobrevivieron a torturas o incluso las mataron por colaborar con el maquis. Entonces allí jugaron un papel esencial. Justamente, recientemente se ha hecho una película que no se ha estrenado comercialmente porque está en la pandemia y se ha estrenado en la plataforma Filmin, que aquí algunas hemos visto, que es justamente de un cineasta muy joven, su primera película es Night, y habla, entonces lo que presenta es, está basado un poco en los recuerdos de su abuela o de su bisabuela, bueno, no sé, porque el chico es muy joven, ya es de la bisabuela, y la había contado a través del abuelo y tal. Entonces retrata tres generaciones de mujeres en un entorno rural. La película es en blanco y negro, que para estos tipos es una cosa rarísima, y entonces también retrata, aparte de esto que estás contando, porque es la madre del preso, no del maquis, ¿no?, que está por ahí, la mujer ideologizada totalmente, y la hermana, así que es más jovencita, la hermana del maquis, ¿no? Y entonces, claro, hay una presión tremenda, ¿no? Se ve muy bien, además de eso de que hacen enlace, como en la nocturna, ¿no? Como la mujer que está muy politizada, pues ella reparte propaganda y hace, digamos, actos subversivos, ¿no? Dentro de esa pequeña comunidad rural, pues la hija, por ejemplo, acaba, decir, que se va poco a poco, ¿no?, a través de su cuñada, ¿no?, digamos, pero ahí lo que refleja la primera es esa tensión entre en un pueblo, claro, o sea, imagínate las mujeres religiosas, la iglesia, un pueblo pequeño, entre las tres generaciones de mujeres, ¿no? La madre, o sea, y por tanto suegra, ¿no? La suegra, la nuera y la propia hija, ¿no? O sea, todo en función de este joven preso, ¿no? O sea, perdón, el maquis que estaba por ahí, por el monte. Entonces refleja un poco todo, ¿no? Cómo podía ser la vida, cómo las mujeres contribuían, ¿no?, con el sostenimiento. Claro, la madre, aunque era totalmente católica, conservadora y tal, claro, era su hijo, ¿no? Y estaba muy en contra de su nuera. Es decir, que refleja también la tensión que se podía vivir entre esta, no sé, con una mujer muy ideologizada en medio, ¿no?, entre su cuñada pequeña y la suegra. Refleja varias cosas ahí que está francamente bien para ser una primera película y que se llama Maquis. Se llama Maquis. Sí, yo he oído hablar de ella, no la he visto, me gustaría mucho verla, pero claro, por lo que dices, hace un poco mención a eso, ¿no?, que como también ellas consiguen mantener vivo la esencia del maquis, ¿no? Y mantener vivo, pasa también con las mujeres de los presos. Hay una tensión, o sea, se mantiene vivo porque sí. Las tensiones se dan sobre todo entre la madre y la nuera, ¿no? Claro, a mí hay una novela que me parece brutal, de hecho estoy trabajando ahora mismo con esa novela, que se llama, bueno, el título original es Dona de Pres, de Teresa Pàmies, no sé si la conocéis. Bueno, y ese fue uno de los primeros libros que me leí. Es una novela, o sea, no cuenta hechos como tal. Claro, Teresa Pàmies fue mujer de preso también. Luego, además, al margen de esto,
pues bueno, pues fue una mujer periodista, que era una persona formada, entonces fue capaz de ver en el ámbito de las mujeres de preso, fue capaz de sacar muchas esencias y luego transformarla en novela, ¿no? Entonces yo os invito a leerla porque es exquisita la historia, es tremenda. Entonces allí un poco también es un poco esa idea, ¿no? De también las tensiones que se generan entre mujeres que abogan por mantener vivo el recuerdo del hombre en las cárceles, mujeres que también mujeres de preso que ya no son tan sumisas a esa idea y que dicen, bueno, ellos se han metido en esa lucha, nosotras tenemos que llevar nuestra vida. Entonces, todo ese entramado emocional que se genera por situaciones de represión o por situaciones políticas, eso también forma parte, ¿no?, de la historia de estas mujeres. Pasa en las mujeres de los maquis y en todas las tensiones que se pueden cocer en una comunidad pequeña, como suele ser la de los ámbitos rurales, pasa también en el ámbito de las mujeres de preso, ¿no? De toda esa confluencia de emociones, de tensiones, de intentar por un lado prolongar el recuerdo del hombre. Entonces, por ejemplo, a mí en ese sentido me llama la atención en esta novela, y luego pasó que publiqué también la biografía de esta señora en el caso de Ángeles Blanco, la que fue mujer de Sisto Agudo. En su caso pasó. Sisto se pegó casi 18 años en la cárcel, 18. Entonces, ¿qué pasa? Cuando su hijo mayor nació, él estaba en la cárcel ya. Cuando Sisto salió de la cárcel, Luis, su hijo mayor, es que casi tenía los 18 años. ¿Cómo le dices ahora a un chaval de 18 años, pues aquí vengo yo, que soy tu padre, y vamos a... Entonces, pues claro, se generaban relaciones familiares muy complejas. Entonces, esta situación que os estoy contando, real, de Ángeles Blanco, está contada también en la novela de Teresa Pàmies. Y son todo cosas que no se cuentan, pero que están allí, y que son efectos de la represión, que son efectos de ese entramado, de esa violencia estructural del franquismo que afectó a los propios presos, a las mujeres, a los hijos, a los suegros, a los padres, o sea, es que al final acabó teniendo una proyección tremenda, ¿no? Y con el maquis pasó lo mismo. Entonces, pues bueno, son estructuras muy parecidas y en la que se mezclan, pues evidentemente, el hecho político como tal y aspectos de carácter económico, social, emocional. Entonces es muy interesante también ver todas esas periferias, ¿no?, del acontecimiento como tal, y dentro de esas periferias está también lo emocional. Pues allí me parece que había así. Bueno, gracias, a mí me ha gustado mucho. Gracias. Entonces, aparte de lo que has contado de la dureza de la experiencia de vivir en la cárcel, yo imagino que también te contaría un poco, habrás hecho a lo mejor seguimiento de la reinserción, entre comillas, de las dificultades que tuvieron al salir, aquellas que vivieron, claro, todas las dificultades que tuvieron a la hora de reincorporarse otra vez a la sociedad, ¿no? Porque el acceso al empleo les vendría denegado, muchas de ellas ya estarían marcadas como rojas y como comunistas de cara a la sociedad. Luego el rechazo, imagino también, por parte de algunos vecinos o por parte del partido opuesto, ¿no? Que hablamos de esa etapa dentro de la cárcel, pero muchas veces es más terrible o más difícil que lo que pasa antes con la guerra, ¿no? La posguerra. Me imagino que estas mujeres lo pasarían, todo lo que comentabas ahora de la reconstrucción, también del tema de los afectos, de reencontrarte pues con familiares o hijos que ya habían crecido, o personas pues que su entorno que ya
cambiaría totalmente pues, todo el tema de los afectos, de los roles, incluso de todo, ¿no? Que imagino que esa parte también de sus vivencias también nos las comentarían un poco, ¿no? Que es muy difícil la salida, ¿no? El volver a... Sí, bueno, yo te puedo hablar más en el caso de las mujeres de preso. Claro, en el caso de las presas, y aquí yo creo que Juanjo nos puede contar un poquito más porque me lo ha estado contando aquí fuera, que a mí me ha llamado un montón la atención y ya me ha puesto unos ojos como platos, el tema de la libertad vigilada. Ahora, si quieres, les cuentas un poquito la documentación que está aquí en la entrada, que me parece interesantísima, ¿no? Mujeres que ya han salido de las cárceles y que pasan a estar bajo control de libertad vigilada. En el caso de las mujeres de presos, evidentemente la vuelta de sus maridos de las cárceles pues va a ser un proceso de adaptación muy difícil. Primero, porque los hombres que han estado encarcelados, muchos, la reinserción laboral va a ser sumamente complicada. A nivel emocional hemos hecho mención al tema de relaciones con los hijos, por ejemplo, y el restablecimiento de ciertos roles. Pero luego hay un tema que también a mí me llamaba mucho la atención. Hay bastantes ejemplos con nombres y apellidos, de hombres que están en las cárceles durante X tiempo, mujeres que han estado ahí al pie del cañón, la mismísima, por ejemplo, Tomasa Cuevas. Y a todos os sonará Tomasa Cuevas, porque Tomasa Cuevas fue una mujer que no tenía muchos estudios, pero fue una mujer muy empática con la situación que le tocó vivir, que fue capaz de ver la importancia de lo que estaban haciendo aquellas mujeres y estando después, con el tiempo después, ella se encargó de recuperar el testimonio de muchas mujeres que habían estado con ella en las puertas de las cárceles. Gracias a ella tenemos un volumen que no me acuerdo exactamente en qué año fue, pero que se reeditó desde el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, gracias a una edición del profesor Jorge Montes, y salió los 3 volúmenes que Tomás había hecho en su día, salió en un volumen bastante ancho y que, repito, lo reeditamos desde el Instituto de Estudios Alto Aragoneses. Pues bien, esta mujer fue constante con la solidaridad con su marido en la cárcel, estuvo al pie del cañón, se movilizó como la primera, salió él de la cárcel y la dejó por otra más joven. O sea, eso pasó con nombres y apellidos y no fue la única. Entonces, que se dieron situaciones, claro, de suma complejidad, porque claro, era intentar recuperar una vida años después y después de situaciones de mucha dureza. A nivel económico, pues claro, también hubo muchísimas dificultades de reinserción de esta gente. Entonces sí te cuentan, o por ejemplo me contaron muchas cosas, pero sobre todo son consecuencias a nivel emocional.